La licenciada Verónica Ferraioli Ornedo, secretaria de Estado confirmada en la Cámara y hasta ahora sin confirmar en el Senado. La información que tenemos es que será colgada o no será colgada. Bueno, hasta ahora aparentemente no tiene los votos. Según cálculos, ella se cuelga si no tiene 4 votos y ya han salido. Hay que pegarte el micrófono un poquito, Liz, porque o echártelo para atrás, pues quédate allá, pero exacto, el brazo muy bien. Para colgarse, según los cálculos, le faltan, con 4 votos de la mayoría se cuelga. Si no tiene 4 votos de la mayoría, se cuelga. Y aparentemente, que lo hayan admitido públicamente lleva 3. Por cómo fueron algunos cuestionamientos durante las vistas, pues daría la impresión de que hasta ahora ahí faltan más. Sin embargo, ya la gobernadora, tengo entendido que en una conferencia de prensa hace un momento dijo que va a estar haciendo ejercicio de cabildeo. Hay una historia que precede, ¿no? Hubo unos casos de otros secretarios en los que todo apuntaba a que se iban a colgar y luego no se colgaron, así que está por verse. Y hay 3 que son Ángel Toledo, Tomás Rivera Chats y Juan Oscar Morales, que ya han dicho públicamente que no van a votar por ella. Y de hecho, Juan Oscar Morales dijo que ni siquiera ella reuniéndose con él pudiera convencerlo de lo contrario. So, necesita 2 menos de la mayoría y ahí pues se colgaría el nombramiento. Necesitaría 15 votos, tengo entendido son 29 senadores ahora mismo. Típicamente son 14, pero por este 49 se activó la ley de minorías, creo que se necesitan 15. Así que dicho eso, ¿qué pasó ayer? Tan terrible fue la presentación de ella que no logró disipar dudas, o realmente es que pues no hay forma de creerle a alguien que el asunto de sus planillas lo hizo de forma seria. Mira, el presidente del Senado dijo que no le cree. Él en una entrevista esta mañana en algún medio dijo que... ¿De aquí en WKQ? De aquí dijo que él no le cree. Yo creo que también parte del asunto es, independientemente de que tú le creas. Rubén Sánchez le planteó que por qué no le hizo la pregunta, hizo porque no le creo. Así que Rubén Sánchez fue directo a la pregunta clave aquí. ¿Y por qué no hizo el cuestionamiento? Porque yo no le creo. Y ese es el presidente del Senado. Que hasta anoche estaba diciendo que tenía su decisión, pero que no le iba a decir públicamente. O sea, algo pasó entre anoche a las 8 y tanto y pico de la noche hasta hoy en la mañana, que ya decidió salir públicamente a informar que no está de acuerdo con el nombramiento. Entiendo que se hizo un sondeo entre los senadores y que ese es el resultado, que por ahora no tiene los votos. Él dijo que va a dar el tiempo hasta la semana que viene para que Fortaleza y ella hagan el cabildeo que tengan que hacer si quieren sacar el nombramiento. Independientemente de que se le crea la versión a ella o no, en el mejor de los escenarios que se le crea, digamos, lo que está planteando Rivera Chats es con qué autoridad moral nosotros vamos a requerirle al público que rinda sus planillas a tiempo si estamos premiando con un puesto como el de secretario de Estado a una persona que durante 3 años consecutivos no rindió planillas, solicitó prórrogas y aún solicitando prórrogas no las rindió. Ella tiene toda una explicación de por qué se solicitaron prórrogas y no se erradicaron las planillas a tiempo. El hecho es que no se erradicó. Y ahí es que viene el problema. Lo cierto, por otro lado, es que tiene un crédito. Según ella dice, en el departamento tiene un crédito. Así que en la práctica quizás ni tenía que llenar planillas porque hay una disposición, ¿verdad?, que establece que si tú no cumpliste con la totalidad de tu responsabilidad contributiva, no tienes que llenar la planilla. Y eso para mí siempre es un lenguaje que yo creo que está mal. Yo creo que eso es un disparate. Pero eso es lo que dice el código y hay gente que lo, ¿verdad? En este caso, pues hay gente que lo ha justificado por ahí. Dicho eso, independientemente de eso, yo creo que las planillas es una excusa. Te voy a decir por qué. Porque si ese es el issue, pregunta, todos los nombramientos que se han aprobado sin hacer vistas públicas, que son la mayoría, porque la mayoría no se ha hecho comisiones totales, aquí se ha hecho comisión total con 2 nombramientos y este es el tercero. El secretario de Salud, Recursos Naturales y ahora secretario de Estado. De los demás no se han hecho vistas públicas de comisión total, donde se ha ido punto por punto y por I a ver sus planillas, a ver, o sea, etcétera. Nosotros ni siquiera sabemos, por ejemplo, recientemente se confirmó la secretaria de DACO, no hubo vistas públicas, no hubo un proceso de presentación de pruebas, no hubo posiciones, aquí no se averiguó si esta persona tiene algún historial, por ejemplo, en la escuela de Derecho, o tiene alguna situación del pasado que haya sido relevante tocar. Aquí recientemente se confirmó en emergencias médicas
a el sujeto que salió huyendo de manejo de emergencias cuando ocurrió el huracán María. Y nadie sabe qué pasó. O sea, estamos hablando de una persona que vamos a poner a cargo de las emergencias médicas, que por si acaso, yo creo que Abner Gómez es una persona, una buena persona. Déjame explicarte, no estoy planteando aquí la mala en contra de él. Yo creo que es una buena persona y creo que es una persona con buenas intenciones y demás. Y cuando pasó el huracán María, él, al igual que casi todo Puerto Rico, estaba destruido. Y él salió a bregar con su familia y tuvieron que quitarle hasta el puesto de GAR y pusieron a Héctor Pesquera a dirigir, porque él, que era el representante de Puerto Rico ante el gobierno federal, no pudo manejar la situación emocionalmente, por razones que fuere, que ¿sabes? Yo sé las que fueron, ¿verdad? O el rumor, y pues nunca, o sea, no voy a juzgarlo, ¿verdad? La familia de uno, cuando está pasando un momento como ese, es bien difícil tú sopesar tu familia versus tu responsabilidad con el gobierno. Dicho eso, él era el jefe de manejo de emergencias y administración de desastres, que salió despavorido cuando ocurrió una emergencia y la necesidad de un manejo de desastre. No hubo ni una vista pública ni una comisión total para confirmarlo, y lo acaban de confirmar Emergencias Médicas. Así que ese tema a mí de las planillas me parece una excusa. Dicho eso, no deja de ser importante. Te escucho. Yo pienso también que parte de la situación es que en esos casos que quizás las vistas públicas fueron muy rápidas o pasaron por debajo del radar, fue que tal vez en papeles el nombramiento no tenía problema. En este caso, pues obviamente en papeles, al no haber unas planillas, ya de por sí se levantaba un problema. Y sí, a nivel de opinión puedo... Pero aquí estamos hablando, perdón, me interrumpa, pero aquí estamos hablando de alguien que públicamente salió despavorido de una emergencia y lo acabamos de poner a cargo de emergencias. O sea, de nuevo, sí, de acuerdo. O sea, puede ser que eso, de explicaciones yo puedo darte 2000. Mi punto es que aquí hay una intención de provocar una confrontación con la licenciada Ferrayoli porque es la esposa de Francisco Domenech y mi opinión aquí es una pelea de bandos. Esto no tiene nada, las planillas son la forma de yo poder coger por el gaznate el tema. Correcto. Esa y también el asunto del conflicto de interés precisamente por el matrimonio con Francisco Domenech. Más allá de porque durante la vista constantemente se hablaba de la concentración de poder que implicaba ese matrimonio. Y entonces ahí todo una explicación, prácticamente un malabar de explicación de cómo funciona la cuestión de la inhibición de uno cuando la otra es gobernadora interina y entonces cuando ella está en el distrito es de una forma y él como secretario de la gobernación se inhibe. Es una cosa bien, es todo un rompecabezas tú pensar cómo va a funcionar eso cuando la gobernadora esté de viaje, ella sea gobernadora interina, él es el secretario de la gobernación, es como, wow, ¿qué es esto? Y es una situación complicada que yo creo que no es mala idea tratar de evitarla. Precisamente ellos los dos son abogados también, o sea, hay un potencial conflicto. Durante las mismas vistas salió a reducir que la orden ejecutiva que enumera las funciones de Francisco Domenech como secretario de la gobernación, la firmó ella junto con la gobernadora. Entonces es como, pero no se supone que ella se iba a inhibir. Para esa fecha ella todavía no había presentado el mecanismo de inhibición. Es algo que va a ser tan minucioso en el día a día del funcionamiento que es cuesta arriba. Lo que pasa es que, de nuevo, y te digo esto, ¿verdad? Con una sonrisa. Porque los que hemos vivido, ¿verdad? Leyendo de política todos los días, no hubo problema con el presidente del Senado cuando su pareja estaba nombrada en una posición. ¿Me sigue? O sea, y así, y no voy a entrar en eso porque no, mi interés no es entrar en tema personal, pero, o sea, aquí esto es algo que pasa tanto, estas relaciones sentimentales donde nombran a la esposa al Senado y el esposo a la Cámara y están una y se supone que no tenga ninguna relación, pero todo el mundo sabe que se pasaba en la oficina de Johnny Méndez y etcétera, ¿no? Todos estos casos en aquel cuatrenio pasado donde tenían a las esposas en unas oficinas, las amantes en otras oficinas, los amantes en otras oficinas. Todo eso ocurrió, que todos lo sabemos y que yo no me meto en eso. Pero te acordarás cuando aquel presidente de la Cámara de Representantes envió un regalo donde la esposa y la otra persona con la que él compartía sentimentalmente cumplían el mismo día y envió un mismo regalo a las dos. O sea, nada, en fin. O sea, lo que quiero plantear con esto no es que está bien. Mi punto es que estos son excusas para poder traer una pelea confrontacional, válida o no, dentro de los bandos del PNP. Y en la práctica, that's what's really going on. No es un asunto, en mi opinión, de la pulcritud de la que de repente Rivera Schatz encontró el compás moral de la ética y decidió que ahora, mira cómo la ética es la cosa más relevante del planeta cuando tú coges todo el sistema electoral y haces lo que te da la gana con él, coges todo el sistema contributivo y haces lo que te da la gana. Coge, por ejemplo,
todos los casos de conflicto de interés que hay en los alcaldes al dar el contrato de la basura. Rivera Schatz fue el que creó la ley que permite que los alcaldes no hagan subastas, ni RFP, ni nada, para escoger el contrato de la basura. El contrato más grande que da todo alcalde, que son $10 por casa de recogido de basura, por el cual fue preso casi una veintena de personas en Puerto Rico y una decena de alcaldes en Puerto Rico. Al día de hoy, esa ley sigue siendo la misma. Los alcaldes no tienen que hacer RFP ni subasta para los seguros ni para la basura. Y de repente, ese conflicto de interés inherente, Rivera Schatz no lo ve. O sea, yo escojo qué conflictos sí son conflictivos en mi opinión ética moral y qué conflictos no son conflictivos en mi comisión ética moral. Y por si acaso, no estoy defendiendo aquí a la licenciada Ferrayoli, porque por si acaso fuimos nosotros los que sacamos que Tuller, cuando Jennifer González nombraron a Tuller, que llenó las planillas como soltero siendo casado, Jennifer González pidió que lo refirieran para meterlo preso al jefe de la policía de entonces, y ahora resulta que nombra a alguien para hacer la segunda en mando del gobierno con problemas peores que eso. Ok, ¿qué más salió allí? Otro de los asuntos que tiene que ver, relacionada con la guerra entre poderes, ¿no? Es el asunto de la empresa Politank, que es la firma de cabilderos de la cual Francisco Domenech era accionista, ¿no? Entre los planteamientos que hacía Rivera Schatz, y lo hizo durante varias veces durante la vista, es el hecho de que sean los clientes de Politank los que más contratos se están agenciando en el gobierno. Y entonces, pues, obviamente los secretarios que estaban deponiendo trataban de contestar sin contestar. Lo pusieron varias veces contra la pared. Particularmente le hizo la pregunta de una forma bastante directa a la directora de la oficina, a la inspectora general, y ella se limitó a decir que estaban atentos, porque pues, que eso es una situación que podría levantar bandera, que están atentos, sin querer decir si eso de por sí incurre en nada. Pues ya no quiso obviamente decir no voy a adelantar criterios, porque no es mi posición como auditora adelantar criterios. Y pues se percibe que hay un interés bastante fuerte en saber cuán beneficiado está esta firma, mientras Francisco Domenech es el secretario de la Gobernación, y obviamente más aún si la licenciada Ferrayoli fuera nombrada como secretaria de Estado. Las minorías, ¿qué rol tuvieron en el proceso, además de regaño de Rivera Schatz a la minoría dentro de la mayoría, Rodríguez Aguilú, abogada motorizada? Pues demostraron que, o sea, con sus preguntas demostraron que no están de acuerdo con la situación. Adrián González, que es el senador del Partido Independentista, fue el que trajo el asunto de la orden ejecutiva que firmó la licenciada Ferrayoli, dirigida a las funciones del secretario de la Gobernación, a pesar de que se supone que se inhiba, aunque en ese momento no hubiera presentado el recurso de inhibición aún. Pero podría incurrir, planteó, en un conflicto ético. Y también se cuestionó sobre el hecho de que cuando ella se le designó como directora del Distrito de Centro de Convenciones, para cuyo puesto hubo un aumento de un sueldo anterior que era de aproximadamente $130,000 a uno de $200,000, ese aumento de sueldo lo tuvo que haber aprobado la Junta de Gobierno, de la cual el secretario de la Gobernación es Sara. Pues ahí luego salió que él había solicitado sus recursos de inhibición, y que supuestamente él debió inhibirse, y ese asunto del aumento de sueldo de ese puesto, que ahora lo ocupa ella, lo tuvo que haber aprobado la persona a quien él delega para esa función, que es el subdirector, la subsecretaria de la Gobernación. Pero pues son situaciones que, como te estaba diciendo ahorita, en el día a día son tantas cosas que algo va a pasar. Y se planteó la minoría estaba planteando esa serie de conflictos. El Partido Popular Democrático de igual forma estaba planteando lo mismo. A cualquier alcalde por una situación como esta se le multa, se le penaliza, se le sanciona, y a ellos. Y entonces ahora estamos evaluando si a una persona que tiene todos estos actos en su resumen, pues se le va a dar ese puesto tan importante. Así que da a entender que no. Eliezer Molina. Eliezer Molina planteó un asunto de sensibilidad también, particularmente con la conferencia de prensa luego del apagón de la semana pasada. De hecho, hasta le cantó una canción de Rovidera Corrosa en plena fila. ¿Qué canción? No me vas a hacer cantar aquí, ¿Por qué Jay. no?
No, ¿Por qué no me se la parte interesante? No. De todo el podcast que yo pienso construir de esta conversación, a perder esta es la parte más interesante. No. ¿No karaokeas? No, sí, pero no. Se vacían los lugares. Pero ¿cuál es la...? Yo no me sé, el nombre de la canción, es la de Cenizas de Restos de mi vida. No me la sé. Te la busco ya mismo, te la digo. No, y no me imagino a... Él estaba planteando un asunto de sensibilidad. Que en esa conferencia de prensa se estaba, pues, básicamente interpretó que mientras había un montón de personas sufriendo por la situación, perdiendo sus compras, etcétera, la sensibilidad del gobierno brilló por su ausencia. Y lo planteó como un asunto de que ustedes son personas que pues no carecen que no tienen unas carencias que el pueblo normalmente tiene. Ay, Dios mío. Y pues desde esa perspectiva es que tú estás analizando la situación del país sin tener en consideración que no todo el mundo pues tiene unos salarios de los niveles que ellos tienen. ¿De dónde salió que ellos tienen 12 millones de dólares? Pues yo pensaba que eran más. Si Francisco Domínguez le cabildeó a los de Cofina por 12 millones o menos, o sea, eso es pecata minuta. Eso sale del informe, del resumen que consta en la página de la Oficina de Ética Gubernamental. Hay un resumen del informe financiero que ella presentó la noche antes de la vista, a las 8:47 de la noche. Ella estaba presentando su informe financiero. Es un informe financiero que, según dijo ella, es en conjunto con su esposo. Y ahí se enumeran los activos del matrimonio. Y entre esos activos, pues, suman 12 millones de dólares. No se especifica el desglose de los 12 millones porque es un resumen. O sea que si ellos tuvieron un fideicomiso, pues eso no sale ahí porque se salió del caudal y se puso en un lugar aparte. Ok. Ella dio a entender en un momento que no hay fideicomiso. No, la razón por la cual te pregunto es porque 12 millones de dólares no es mucho dinero, y yo sé que mucha gente va a decir, Jay, como que no es mucho, gente, yo no tengo ni 12 ni cerca de 12 millones de dólares, así que es una palangana de dinero para mí. Lo es. Pero tú que trabajaste en esos mundos del capital en sus momentos dados, estoy seguro que sabes que una transacción como la de Cofina, que es de 400 millones anuales y que implica luego aumentar a 1.000 millones anuales, y que tú fuiste el que hizo la gestión para lograr que eso funcionara y se le diera ese acuerdo, 12 millones no es una cantidad sustancial. Sí, pero también recuerda que eso lo recibe una empresa y que a su vez su empresa tiene unos gastos y unas deducciones, y lo que ellos como matrimonio, acuérdate que esa no es el informe financiero de la corporación, es un informe financiero del matrimonio. Qué entonces bueno que tú lo dices. Que ellos... bueno, qué bueno que fuiste tú quien lo dijo y no yo. Probablemente, y sin ver el detalle de en qué consiste en eso, pues si se informó el producto de la venta de la participación de Domenech en Polytank, y esa cantidad debería estar englobada dentro de esos 12 millones, y eso es pues una participación de la empresa, ¿no? Habría que ver específicamente cómo fue esa transacción, está como medio en las nubes. Se habla de que hay un pagaré, no se sabe, o sea, que no se ha saldado. Porque por si acaso quien compró esto es uno de los más cercanos a Rivera Chat también, que es Manolo, el secretario del Senado pasado, es el que le compró la participación a Francisco Domínguez. Alto. Sí. Ferrajoli dijo que quien compró la participación de Domenech fue Polytank. O sea, es la propia empresa recuperando sus acciones, o sea, no es él a nivel personal. Sí, estoy claro, pero quien entra por él es Manolo, que es el secretario pasado que fue contralor electoral, ¿verdad? Y fue antes de eso secretario del Senado bajo McClintock y bajo Rivera Chats. Y que ahora está trabajando con McClintock en Polytank. Por eso, realmente yo no sabría específicamente decir que él es accionista en la misma participación que lo fue él, o que fue él quien compró las acciones. O sea, según surge de aquí, quien compró las acciones según se explicó ayer, quien compró las acciones de Domenech fue Polytank. No fue Jay Fonseca comprándole las acciones a Lisa. Claro. Sí, Polytank le compró para atrás las acciones que tenía Francisco. ¿Qué hace Polytank con las acciones, pues? Por eso, pero que Polytank, ¿qué es si no es Francisco y Kenneth McClintock? Pues de nuevo, pues él se compró las acciones a él mismo. Acuérdate, en términos legales son personas jurídicas distintas. Por eso es que la ley es, por eso es que estamos como estamos, porque los abogados lo dañan todo. Ok, ustedes los abogados. Pues entonces las condiciones de esa venta, lo que salió fue allí. Polytank compró las acciones de Domenech pero trasciende que es por un pagaré. Los términos del pagaré no están muy claros, no se especificó cantidades de dinero, ni si es un pagaré que
ya es dinero contante y sonante que se lo entregaron, o que es un pagaré a X cantidad de años, o es una mensualidad. Los términos del pagaré no quedaron claros del todo. Entonces tienes, por ejemplo, a un Aníbal Acevedo Vilá planteando, bueno, en la medida en que lo que él tenga es un pagaré, Polytank necesita ser exitoso para hacer efectivo ese pagaré, para que él lo pueda cobrar, porque si a Polytank no le va bien, se va a la quiebra. Sí. ¿Con quién vas a cobrar tu pagaré? Sí, que Francisco Domenech necesita que la ex empresa con la que él no tiene ningún conflicto ni contacto, alegadamente, le vaya bien para él poder satisfacer su acreencia mayormente. Estos son los planteamientos que se están pero haciendo. qué cosa más bonita. O sea que el Francisco Domenech, que no tiene ya ninguna relación con Polytank porque él vendió, necesita que la empresa le vaya bien para él poder cobrar. Esos son los señalamientos que están haciendo. Ay, virgen. De verdad que estamos en negocio equivocado. Ok, algo más que era importante que no te preguntara. Así que recuerde, bueno, está la explicación de ella de todo lo que pasó con las planillas, pues es un asunto de credibilidad o no, si pues, tiene razón o no. Ella le echa la responsabilidad a su contable, pero también se plantea un asunto de capacidad de administrar un gobierno cuando no te percataste de que tu contable dejó de erradicar las planillas oportunamente y que cuando te das cuenta ni siquiera le erradicas una querella. Y más que la tercera vez. 3 años sí, pero ella alega que se dio cuenta de todas al mismo tiempo. Se levanta también el cuestionamiento de que durante esos años ella sí tuvo ingresos aparte de parte de su compañía de abogada, de Ferrayoli LLC, y que pues era un ingreso que se tenía que reportar aquí, eran de $5,000, así que tal vez no necesariamente. Es toda una explicación que pues, o sea, si se le puede creer, entonces viene el planteamiento de cuál es la capacidad administrativa de la secretaria, y ahí es que pues, como que hay que superar demasiados escollos que yo creo que son los que tienen a los senadores como pensándolo 2 veces. Pensando 2 veces, me gusta esa palabra. Gracias, Liz. A las órdenes.